Hola, ¿qué tal? Nosotros somos alumnos de la Facultad de Ciencias Químico-Biológicas de la licenciatura de Químico Farmacobiólogo, presentando una asignatura de Bioquímica Estructural a cargo del doctor Eduardo Armienta Aldana. Mi nombre es Giselle Espinosa González. Mi nombre es Marilyn Yasmín Félix Burciaga. Mi nombre es Ana Isabel Herrera Mendoza. La coccidioidomicosis o fiebre del valle es una enfermedad milenaria que ha acompañado al hombre desde tiempos ancestrales. Es una micosis profunda causada por el hongo dimórfico Coccidioides spp, del cual hay dos especies, Coccidioides simitis y Coccidioides posadaci. Es endémica en las zonas semiáridas del continente americano, especialmente en el sur de los Estados Unidos de Norteamérica y en el norte de México, así como en América Central y América del Sur. El primer caso de coccidioidomicosis registrado en América fue en Buenos Aires, Argentina, en el año de 1982, por Alejandro Posadas y Roberto Wernicke. Estos investigadores describieron las manifestaciones clínicas de la enfermedad, la histopatología, la fase tisular y el agente causal y lograron reproducir la afección en animales. La coccidioidomicosis o fiebre del Valle de San Joaquín es una enfermedad causada por hongos ascomicetos del género Coccidioides, con dos especies, Coccidioides imitis y Coccidioides posadaci. Es una infección sistémica que afecta al hombre y otros mamíferos, adquirida por inhalación. Su manifestación en personas inmunocompetentes suele ser asintomática, pero en personas inmunocomprometidas puede cursar cuadros parecidos a los de una neumonía. El 20% de los casos se forman lesiones granulomatosas en pulmón con posterior diseminación a otros órganos y sistemas, a partir de las cuales la infección generalmente es mortal. La distribución de estos organismos es irregular. Son endémicos en el suroeste de Estados Unidos, que incluye Arizona, partes de Nuevo México, Texas y las regiones centro y sur de California, especialmente del Valle de San Joaquín. El área endémica se extiende a México, que se divide en tres zonas endémicas: la fronteriza norte, que abarca Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, así como parte de Durango, Zacatecas y San Luis Potosí; la otra zona en el litoral del Pacífico, que incluye Sonora, Sinaloa y Nayarit; y finalmente pequeñas zonas semidesérticas en Colima, Michoacán y Guerrero. Los focos de infección se han detectado en países de América Central y del Sur, entre los que se encuentran Argentina, Colombia, Guatemala, Honduras, Venezuela, Paraguay y Brasil. Las regiones endémicas se caracterizan por un clima seco, suelo alcalino y veranos con temperaturas muy altas e índices de precipitación anual entre 10 y 15 centímetros. En el suelo de estas regiones, Coccidioides spp se encuentran en su fase saprobia o infectante, compuesta por hifas que contienen estructuras denominadas artroconidios. Las hifas se fragmentan con las corrientes de aire más tenues y los artroconidios así son atrapados por el viento a grandes distancias. El hongo presente en el suelo requiere de humedad para desarrollarse, lo que ocurre al final de la temporada de lluvia. Posteriormente, durante la época de sequía, las hifas desarrolladas durante la fase saprobia del ciclo vital de Coccidioides spp se desecan y fácilmente se fragmentan, favoreciendo la dispersión de los artroconidios, que entonces pueden ser inhaladas por el hospedero. La infección depende de la exposición al hongo, por lo que el riesgo de adquirir la enfermedad es más frecuente en aquellas personas que visitan o habitan en áreas endémicas y principalmente relacionadas con actividades y profesiones que impliquen la erosión del suelo, tales como los trabajadores agrícolas, arqueólogos, albañiles, constructores y deportistas, así como también las embarazadas suelen ser más vulnerables. Patogenia. La infección ocurre una vez inhalados los artroconidios,
cuyo diámetro oscila entre 3 y 5 micromicras. Dentro del pulmón, los artroconidios se convierten en esférulas que alcanzan un diámetro de 70 o más micras. A medida que cada esférula aumenta su tamaño, dentro de ella se desarrollan endosporas. Las endosporas también pueden propagarse a otras partes del cuerpo a través de la sangre o de la linfa. Los artroconidios provocan a la primera línea de defensa a cargo de los polifornucleares y macrófagos. Los macrófagos fagocitan los artroconidios, pero no pueden lisarlas sino hasta ser activados o sensibilizados por los linfocitos Th1. A su vez se activan los linfocitos B para producir anticuerpos específicos y asimismo activar a los linfocitos Th2. En la coccidioidomycosis pulmonar primaria, las infecciones agudas en los pulmones suelen ser asintomáticas o tan leves que son irreconocibles. En casos asintomáticos, la enfermedad es similar a la gripe, con fiebre, fatiga, dolor de garganta, tos y dolor en el pecho. Aproximadamente del 10 al 50% de los pacientes con enfermedad pulmonar desarrollan lesiones cutáneas. Las reacciones de hipersensibilidad pueden causar eritema nodoso o eritema multiforme. El eritema nodoso se va a caracterizar por nódulos blandos enrojecidos en las extremidades inferiores. En la coccidioidomycosis pulmonar progresiva, los signos clínicos no se resuelven, por lo tanto evolucionan a una enfermedad crónica. Se pueden observar lesiones nodulares o cavitarias, enfermedad pulmonar cavitaria con fibrosis o diseminación pulmonar miliar. Coccidioidomycosis diseminada. Se produce en un pequeño porcentaje de casos y puede desarrollarse semanas, meses o años después de la infección primaria. Es aguda y letal sin tratamiento. Los ganglios linfáticos regionales cutáneos, los huesos y las articulaciones se ven mayormente afectados. Los signos clínicos varían con los tejidos afectados. Los síntomas pueden incluir fiebre, dolor de cabeza y signos de irritación meningia. Además se observan una gran variedad de lesiones como nódulos, pápulas, pústulas, forúnculos, verrugas, abscesos, lesiones granulomatosas o ulceraciones. Con menor frecuencia, la diseminación al sistema nervioso central puede producir encefalitis, lesiones ocupadas por masas o aneurismas. Coccidioidomycosis cutánea primaria. Es consecuencia de la inoculación directa en la piel y es poco frecuente. La lesión inicial puede ser una placa o un nódulo ulcerado. Esta infección se disemina a lo largo de los vasos linfáticos acompañada de linfadenopatía. Las lesiones se sanan espontáneamente en pocas semanas si la persona es inmunocompetente. La coccidioidomycosis es probable que sea grave en pacientes inmunodeprimidos, especialmente en aquellos con respuestas inmunes mediadas por células defectuosas. También puede reactivarse una infección previa si la persona se inmunodeprime. Las personas con VIH tienen un recuento bajo de células CD4, están en riesgo de sufrir coccidioidomycosis diseminada o grave. El espectro de la enfermedad en pacientes con trasplantes de órganos es similar a la coccidioidomycosis en personas sanas. Sin embargo, el riesgo de enfermedad diseminada o grave es elevado. Si esta se llega a diseminar en el organismo, puede encontrarse en diferentes sitios como la piel, los huesos, los ganglios linfáticos y las meninges. Es posible que otros tejidos como el vaso, el sistema genitourinario, la glándula tiroides, el páncreas, las glándulas adrenales, el cerebro y el órgano trasplantado se vean afectados.
La coccidioidomicosis puede diagnosticarse mediante la visualización del parásito en secreciones respiratorias, fluido pleural, tejidos o exudados. En el cuerpo, Coccidioides spp forma esferulas, estructuras de doble pared que varían en tamaño, que tienen un diámetro de 20 a 80 micrómetros, que contienen endosporas que se convierten en nuevas esferulas al ser liberadas. Las esferulas que contienen endosporas permiten confirmar el diagnóstico, mientras que las esferulas que no las contienen permiten realizar un diagnóstico presuntivo de coccidioidomicosis. La coccidioidomicosis puede diagnosticarse mediante el cultivo de muestras de fluidos corporales, exudados o tejidos afectados. La coccidiosis imitis y la coccidiosis podaci pueden crecer en la mayoría de los medios como el agar saburán, agar de infusión cerebro-corazón, el agar papa dextrosa o papas en escama, con o sin cicloheximida. Se incuban a 25 o 30 grados centígrados. Las colonias de moho se pueden detectar en 4 a 5 días, pero pueden aparecer a los 16 días. En el diagnóstico se puede realizar un examen directo en fresco, donde se efectúa aclarando el esputo con hidróxido de potasio al 15% durante 10 minutos y observando directamente productos como líquido de lavado bronquial, líquido cefalorraquídeo o líquido purulento, producto de nódulos subcutáneos. Asimismo, puede utilizarse fragmentos de tejidos que previamente se muelen en mortero con solución salina. Otra forma es con extendido frote, que consiste en identificar o teñir varias formas y tamaños de esférulas o endosporas de coccidioides u otras formas con eritrocina o coloración Gram, Reed, hematoxilina, eosina o papanicolao. Sin embargo, se distingue con mayor facilidad cuando se tiñen con plata metenamina y ácido periódico de Schiff. En pruebas de identificación podemos encontrar las pruebas inmunológicas, donde los ensayos serológicos incluyen ensayos inmunoabsorbentes ligados a enzimas e inmunodifusión, que pueden detectar como inmunoglobulina M como inmunoglobulina G, y fijación de complemento, que detecta inmunoglobulina G. Se puede utilizar una prueba de inmunodifusión cuantitativa o fijación de complemento para controlar los cambios de los títulos inmunoglobulina G. Usualmente la inmunoglobulina G específica puede ser detectada en 1 a 3 semanas después de la infección. La inmunoglobulina G específica puede encontrarse a partir de la segunda o tercera semana después de la exposición, pero en algunos casos puede tardar meses en desarrollarse. Dentro de las pruebas de hipersensibilidad tenemos a la prueba cutánea o de radioinmunodifusión, que se lleva a cabo con el filtrado de cultivos lisados de la forma hifal, coccidioidina o de la forma esférula endospora, también conocida como esferulina. Únicamente una conversión reciente hacia la positividad es de ayuda en el diagnóstico de una infección coccidioidal aguda primaria. Una reacción positiva en individuos sanos denota resistencia a la infección exógena. La falta de reacción en la prueba cutánea se presenta en cerca de la mitad de los pacientes con coccidioidomicosis diseminada. Dentro de las pruebas serológicas está la prueba de exoantígenos, que es utilizada cuando no se tiene nivel de bioseguridad adecuado para confirmar por morfología la identidad de los hongos. Esta técnica consiste en inocular 3 a 5 mililitros de caldo saborat o solución salina fisiológica estéril adicionados con timerosal o formaldehído al cultivo sospechoso. Después de 72 horas de incubación se recuperan 500 a 700 microlitros de líquido, el cual se enfrenta a suelos positivos de pacientes con coccidioidomicosis en un sistema de inmunodoble difusión. En las pruebas moleculares tenemos las pruebas de amplificación de ADN que usan PCR, han sido descritas por un número de laboratorios no comerciales y son sensibles y específicas.
es probable que la PCR en tiempo real y la PCR basados en repetición de secuencias sean métodos de diagnósticos importantes en el futuro. Las opciones de tratamiento varían desde la observación a la utilización de medicamentos antifúngicos según sea la gravedad de la enfermedad y los factores de riesgo de diseminación. Los fármacos que han demostrado alta sensibilidad ofrecen una buena respuesta en los casos de coccidioidomicosis, como lo son la anfotericina B, itraconazol y fluconazol. Actualmente se están haciendo ensayos clínicos con voriconazol y posaconazol, donde se han reportado casos tratados con voriconazol que sugieren que pudiera ser efectivo en diferentes pacientes seleccionados. Prevención. Es difícil de prevenir en zonas endémicas, pero puede ser útil disminuir la exposición al polvo. Se han tomado medidas de control de polvo como pavimentar los caminos de tierra, sembrar terrenos e incluso humedecer el polvo con aceite. Los programas de trasplante en zonas endémicas realizan programas de detección para la coccidioidomicosis. Durante la toma de muestras clínicas en zonas endémicas deben realizar prácticas de bioseguridad de nivel 3 para todos los laboratorios fúngicos. En conclusión, la coccidioidomicosis o fiebre del valle es causada por dos especies casi idénticas de un hongo dimórfico. El diagnóstico de esta enfermedad se basa en el aislamiento del hongo por cultivo. Actualmente ya se encuentran diversos medicamentos para el control de esta enfermedad, como son el voriconazol y el posaconazol. Se han reportado casos tratados con voriconazol que sugieren que pudiera ser efectivo en pacientes seleccionados. El posaconazol ha demostrado efectividad en ensayos clínicos con un número pequeño de pacientes. Y a pesar de que se ha investigado al respecto durante años, aún no se cuenta con una vacuna clínicamente útil para prevenir esta enfermedad.